Dentro de las nuevas funcionalidades que tenemos en la versión 1.2 de Teide Mobile Suite, hoy hablaremos de las políticas de iOS. Existen diferentes tipos de restricciones o políticas, como las llamamos, que podemos configurar habilitándolas o deshabilitándolas dentro de la pantalla de edición de un grupo de dispositivos. Los grupos son conjuntos de dispositivos que se configuran para compartir características comunes como opciones de seguridad, aplicaciones, delimitar una geovalla o definir políticas conjuntas. Dependiendo de la clase de enrolamiento que hayamos configurado para crear un nuevo grupo, existen dos tipos de perfiles que seleccionar, pudiendo ser un grupo del tipo de enrolamiento perfil gestionado o dispositivo gestionado. En el caso del tipo de enrolamiento de dispositivo gestionado, la empresa controlará el equipo al 100%. De esta manera, el usuario solo podrá realizar las acciones dentro del dispositivo que su corporación vea convenientes, como tener aplicaciones concretas instaladas, bloquear apps prohibidas en la empresa, no poder exfiltrar datos corporativos de los equipos conectando USBs o AirPlay, entre otras muchas cosas más. Dentro del perfil gestionado, el usuario del dispositivo trabajará con un móvil, generalmente el suyo personal, y no propiedad de la corporación, en el cual mantendrá su espacio privado y personal separado de un espacio de trabajo al que llamamos público, que será gestionado por su corporación. De esta manera, las políticas solo se aplicarán dentro de este espacio, delimitando apps instaladas por la empresa, restricciones de datos, seguridad, privacidad, etc. A la hora de elegir un tipo de enrolamiento u otro, es importante conocer la diferencia entre ambos, puesto que es una opción irreversible y una vez creado no lo podrás volver a cambiar. Si tu rol de usuario en Teide Mobile Suite es administrador o editor, podrás entrar dentro de un grupo de dispositivos, por ejemplo, en el menú Grupos, nos vamos a un grupo de dispositivos con el tipo de enrolamiento gestionado y si deslizamos a la pestaña de políticas podremos ver todas las nuevas políticas que hemos añadido en esta nueva versión de iOS, separados por categorías, cuentas, sistema, aplicaciones, etc. Si en el menú lateral filtramos por la categoría Sistema, a la derecha se cargan todas las políticas pertenecientes a esta categoría. Vamos a ir explicándolas una a una. Para empezar, por permitir revisión ortográfica. Si la dejamos habilitada, la permitiremos, y si la deshabilitamos, es decir, si es falso, deshabilitaremos el corrector ortográfico del teclado de los dispositivos. La siguiente política dice permitir sugerencias de Siri. Si la dejamos habilitada, estaremos permitiendo las sugerencias, y si la deshabilitamos, los resultados de búsqueda de Internet de Spotlight en sugerencias de Siri estarían deshabilitadas. Permitir la marcación por voz mientras el dispositivo está bloqueado. Si activamos esta política, estaremos permitiendo la marcación por voz, pero si la dejamos deshabilitada, desactivaríamos la marcación por voz del dispositivo mientras está bloqueado con un código de acceso. La siguiente política dice permitir modificar el fondo de pantalla. Si la dejamos desactivada, el usuario no podrá cambiar el fondo de pantalla. La siguiente política dice permitir actualizaciones automáticas de la configuración de confianza del certificado. Si la dejamos deshabilitada, es decir, si es falso, deshabilitaríamos las actualizaciones inalámbricas de PKI. Estableciendo esta restricción en deshabilitado, en falso, no deshabilita las comprobaciones de CRL y OCSP. Deberemos dejar esta política habilitada para poder trabajar con el MDM Teide.
y aceptar todas las configuraciones de confianza de manera automática, pero si la seguridad de los certificados raíz preinstalados se ve amenazada, deberemos deshabilitarla. Cuando se despliega una PKI, es fundamental la validación de los certificados mediante CRL y OCSP. La lista de revocación de certificados o CRL y el protocolo de estados de certificados en línea OCSP son dos métodos comunes para verificar el estado de revocación de un certificado. Gracias al protocolo OCSP se puede verificar si un certificado está vigente y si es válido. Con la siguiente política estaremos permitiendo que se pueda emparejar el Apple Watch y, sin embargo, si lo dejamos deshabilitado, desactivaremos el emparejamiento con un Apple Watch y además cualquiera que esté emparejado se desvinculará y el contenido del reloj se borrará. La siguiente política es para habilitar o deshabilitar el teclado predictivo. Es decir, si la dejamos deshabilitada, desactivaremos los teclados predictivos. La siguiente política dice permitir la configuración de nuevos dispositivos cercanos. Si la dejamos habilitada, permitiremos la configuración de nuevos dispositivos cercanos y si por el contrario la dejamos deshabilitada, el mensaje para configurar nuevos dispositivos que estén cerca estaría desactivado. La siguiente política dice permitir documentos de fuentes no administradas en destinos administrados. Si la dejamos deshabilitada, los documentos en aplicaciones y cuentas no administradas solo se abren en otras aplicaciones y cuentas no administradas. Con fuentes no administradas nos referimos a fuentes que no están gestionadas por una corporación. Y destinos administrados quiere decir que son destinos que están gestionados por una corporación. Es decir, si habilitamos esta política, estaremos permitiendo que los documentos de fuentes o aplicaciones del usuario que no están administradas por una empresa también se lean en destinos administrados, es decir, en las de la corporación. Si la dejamos deshabilitada, esto no ocurrirá. La siguiente política dice: establece cuántos días retrasar una actualización de software en el dispositivo, mínimo 1, máximo 90. Con esta restricción vigente, el usuario no ve actualización de software hasta el número especificado de días después de la fecha del lanzamiento de la actualización del software. En esta casilla deberemos escribir en cuántos días queremos retrasar una actualización de software. Por ejemplo, si ponemos 2, estaríamos retrasando la actualización de software en 2 días. Habilitando esta política, el dispositivo no se conectará a los servidores de Siri para fines de traducción, sino que forzaríamos la traducción únicamente en el dispositivo. La siguiente política fuerza la detección de muñeca de Apple Watch. Si es verdadero, es decir, si la dejamos habilitada, obligaremos a un Apple Watch emparejado a usar la detección de muñeca. La siguiente política, si la dejamos habilitada, forzaría el dictado solo en el dispositivo. De esta manera, deshabilitaríamos las conexiones a los servidores de Siri para fines de dictado. La siguiente política dice forzar copias de seguridad cifradas, y si la dejamos habilitada, cifraría todas las copias de seguridad. La siguiente política dice forzar fecha y hora automáticas, y si la dejamos habilitada, estaríamos activando la función establecer automáticamente en fecha y hora y no puede ser deshabilitada por el usuario. La zona horaria del dispositivo se actualiza solo cuando el dispositivo se determine su ubicación mediante una conexión móvil o Wi-Fi con los servicios de ubicación habilitados.
La siguiente dice unirse automáticamente a las clases de Classroom sin preguntar. Si es verdadero, es decir, si la dejamos habilitada, estaríamos dando permiso automáticamente a las solicitudes del maestro sin preguntar al alumno para unirse automáticamente a las clases de Classroom. Requerir el permiso del maestro para dejar Classroom sin administrar las clases. Si la dejamos habilitada, un estudiante inscrito en un curso no administrado a través de Classroom solicitaría el permiso del maestro cuando intenta abandonar el curso. La siguiente política dice permitir que Classroom bloquee una aplicación y bloquee el dispositivo sin preguntar. Si la dejamos habilitada, permitiríamos que el maestro bloquee las aplicaciones o el dispositivo sin preguntarle al alumno. Permitir que Classroom realice AirPlay y ver pantallas sin preguntar. Si la dejamos habilitada, estaremos permitiendo que Classroom realice AirPlay y vea sin preguntar la pantalla del alumno. Deberemos dejar también en verdadero Screen Observation Permission Modification Allowed en el Playload de educación. Un estudiante inscrito en un curso administrado a través de la aplicación Classroom otorga automáticamente el permiso a las solicitudes del maestro para observar la pantalla del estudiante. Aplazar las actualizaciones de software. Si es verdadero, estaríamos retrasando, si la dejamos habilitada, la visibilidad de las actualizaciones de software por parte del usuario. El retraso es de 30 días, a menos que establece en cuántos días retrasar una actualización, es decir, en la política que acabamos de ver, modificásemos esos 30 días por otro número de días para retrasar las actualizaciones. Permitir documentos de fuentes administradas en destinos no administrados. Si la dejamos deshabilitada, los documentos en aplicaciones y cuentas administradas, es decir, las aplicaciones y las cuentas de una corporación, solo se abrirían en otras aplicaciones y cuentas administradas. Por lo tanto, para tener mayor seguridad en un dispositivo, será mejor deshabilitar esta política, de manera que no se permitan los documentos de fuentes administradas en destinos no administrados. Permitir NFC. Si es falso, la deshabilitaríamos y si la dejamos habilitada, la permitiríamos. Permitir Apple Books. Si la dejamos habilitada, permitiríamos Apple Books y si es falso, es decir, la dejamos deshabilitada, eliminaríamos la pestaña de Bookstore de la aplicación Books. Permitir el uso de la cámara. Habilitaríamos el uso de la cámara, habilitando esta política, y la deshabilitaríamos, y además se eliminaría el icono de pantalla si la dejamos deshabilitada. Los usuarios no podrían tomar fotografías. Permitir modificar la configuración del plan de telefonía móvil. Si la dejamos habilitada, permitiríamos esta política y si la dejamos deshabilitada, los usuarios no podrían cambiar ninguna configuración relacionada con su plan de telefonía móvil. Permitir iMessage. Si es falso, estaríamos deshabilitando el uso de esta aplicación, es decir, si la dejamos deshabilitada. Si el dispositivo admite mensajes de texto, el usuario aún puede enviar y recibir mensajes de texto. La siguiente política dice permitir copia de seguridad en iCloud. Si la dejamos habilitada, permitiríamos las copias. Y si la deshabilitamos, la copia de seguridad del dispositivo de iCloud no sería posible. Permitir documentos de iCloud y datos. Si habilitamos esta política, estaríamos permitiendo documentos de iCloud y datos. Y si, por el contrario, la dejamos deshabilitada, la sincronización de documentos y valores clave con iCloud estaría deshabilitada. Permitir o no el llavero de Keychain de iCloud. Si habilitamos esta política, estaríamos permitiendo el llavero de iCloud.
y si la dejamos deshabilitada, estaríamos deshabilitando la sincronización del llavero de iCloud. Si habilitamos la siguiente política, permitiremos el álbum de fotos de iCloud, iCloud Fotos, y si es falso, es decir, si la dejamos deshabilitada, desactivaríamos la biblioteca de fotos de iCloud. Las fotos que no se hayan descargado por completo de la biblioteca de fotos de iCloud al dispositivo se eliminarán del almacenamiento local. Con la siguiente política estaríamos permitiendo modificar la configuración de Bluetooth. Si por el contrario es falso, la dejamos deshabilitada, impediríamos la modificación de la configuración del Bluetooth. Permitir el desbloqueo automático con Apple Watch. Si habilitamos esta política, estaríamos permitiéndolo, y si por el contrario la dejamos deshabilitada, no permitiremos el desbloqueo automático con Apple Watch. La siguiente política dice permitir corrección automática. Si la dejamos habilitada, lo estaríamos permitiendo, y si la deshabilitamos, estaríamos desactivando la autocorrección del teclado. Con esta política estaríamos permitiendo el hand-off o el manos libres, y si la dejamos deshabilitada, deshabilitaríamos la continuación de la actividad. La siguiente política es para permitir AirDrop. Si es falso, deshabilitaríamos AirDrop. AirDrop es un servicio ad hoc que permite la transferencia de archivos entre ordenadores compatibles y dispositivos iOS a través de Wi-Fi y Bluetooth, sin usar correo o un dispositivo de almacenamiento masivo. La siguiente política, permitir AirPrint. Si habilitamos esta política, estaríamos permitiendo AirPrint. Si es falso, deshabilitaríamos. AirPrint ofrece la posibilidad de imprimir de manera inalámbrica desde un Mac, iPad o iPhone y cualquier otro dispositivo Apple compatible con AirPrint y que se encuentren conectados en una misma red. Esto sí, para que funcione es imprescindible disponer de una impresora compatible. En la mayoría de las ocasiones basta con que la impresora pueda conectarse a la red mediante conexión Wi-Fi. La siguiente política dice permitir el almacenamiento de credenciales de AirPrint en el llavero del keychain. Si es falso, es decir, si la dejamos deshabilitada, deshabilitaremos el almacenamiento en llavero del nombre de usuario y contraseña para AirPrint. Con la siguiente política estaríamos habilitando el descubrimiento de impresoras AirPrint que buscan iBeacons. Si es falso, es decir, si la dejamos deshabilitada, desactivaremos el descubrimiento de impresoras AirPrint a través de iBeacon, lo que evita que las balizas AirPrint Bluetooth falsas suplanten el tráfico de la red. El término iBeacon se refiere a un protocolo inalámbrico establecido por Apple sobre la base de Bluetooth Low Energy, que puede utilizarse en interiores, es decir, una clase de transmisores de bajo consumo y bajo coste que pueden notificar a dispositivos iOS de su presencia por proximidad. La siguiente política dice permitir modificar la configuración de la aplicación de datos móviles. Si la dejamos deshabilitada, desactivaremos el cambio de la configuración para los usos de datos móviles para aplicaciones. Permitir anuncios personalizados entregados por Apple. Si la dejamos deshabilitada, limitaremos la publicidad personalizada de Apple. Con la siguiente política estaremos permitiendo o deshabilitando Siri. Muestra contenido generado por el usuario en Siri. Si la dejamos deshabilitada, evitaremos que Siri consulte el contenido generado por el usuario de la web. La siguiente política dice permitir Siri mientras el dispositivo está bloqueado. Habilitando esta política, estaríamos permitiendo
utilizar Siri mientras el dispositivo está bloqueado. Por el contrario, si la desactivamos, cuando el dispositivo esté bloqueado, no podremos usar Siri. Esta restricción se ignora si el dispositivo no tiene un código de acceso establecido. La siguiente política dice permitir la función deslizar para escribir en el teclado. Si la habilitamos, estaríamos permitiéndolo, y si, por el contrario, la deshabilitamos, estaríamos desactivando el teclado with path. La siguiente política dice permitir definiciones. Si la habilitamos, estaríamos permitiéndolas. Si por el contrario la dejamos deshabilitada, estaríamos desactivando la búsqueda de definiciones. La siguiente política dice permitir la sincronización automática en roaming. Si habilitamos esta política, estaríamos permitiéndolo, y si la dejamos deshabilitada, desactivaríamos la actividad de búsqueda global en segundo plano cuando un teléfono iOS esté en roaming. El roaming es el servicio activado por defecto en tu línea móvil que te permite utilizar tu teléfono móvil en el extranjero. La siguiente política dice permitir el emparejamiento con hosts que no sean configurator. Si es falso, deshabilitaríamos el emparejamiento de hosts con la excepción del host de supervisión. Si no se ha configurado ningún certificado de host de supervisión, se desactivan todos los emparejamientos. El emparejamiento de host le permite al administrador controlar si un dispositivo iOS puede emparejarse con un Mac o PC host. Habilitando esta política, estaríamos permitiendo el emparejamiento con hosts que no sean configurator. Con la siguiente política estaríamos habilitando los atajos de teclado. Si por el contrario la dejamos deshabilitada, estaríamos desactivando los atajos de teclado. La siguiente política dice permitir Apple Music. Si la dejamos habilitada, podríamos utilizar Apple Music en el dispositivo. Si por el contrario la dejamos deshabilitada, no podríamos utilizar el servicio de música y la aplicación Música vuelve al modo clásico. La siguiente política estaríamos permitiendo la modificación de huellas dactilares de Touch ID o las caras del Face ID. Si por el contrario la dejamos deshabilitada, impediremos que el usuario modifique cualquiera de ellas. Si permitimos usar Touch ID o Face ID para desbloquear el dispositivo, habilitaríamos esta política. Si por el contrario no queremos, la dejaríamos deshabilitada y el usuario no podría utilizar Touch ID o Face ID para desbloquear un dispositivo. La siguiente política dice permitir modificar la configuración de buscar a mis amigos. Si habilitamos esta política, permitiríamos la configuración de buscar a mis amigos. La siguiente política, si la habilitamos, estaríamos permitiendo modificar la configuración de diagnóstico. Si por el contrario la dejamos deshabilitada, el usuario no podría modificar la configuración de diagnóstico, es decir, estaríamos desactivando el cambio del envío de diagnósticos y la configuración de análisis de aplicación en la sección de diagnósticos y uso en ajustes. Si habilitamos la siguiente política, permitiríamos el dictado, y si la dejamos en deshabilitado, no permitiríamos la entrada de dictado. Habilitando la siguiente política, estaríamos permitiendo el tiempo de uso, screen time. Si por el contrario la dejamos deshabilitada, estaríamos desactivando la opción habilitar restricciones en la interfaz de usuario de restricciones en configuración. La siguiente política, si la dejamos habilitada, estaríamos permitiendo la copia de seguridad de los libros de la empresa. Si por el contrario la dejamos deshabilitada, deshabilitaríamos la copia de seguridad de los libros de empresa.
Si habilitamos la siguiente política, estaríamos permitiendo borrar contenidos y ajustes, y si la dejamos deshabilitada, estaríamos desactivando la opción de borrar contenido y ajustes en el menú de restablecer. La siguiente política dice permitir modificar la configuración de eSIM. Si por el contrario la dejamos deshabilitada, estaríamos desactivando las modificaciones de la configuración relacionada con el plan del operador. De esta manera, el usuario no podría modificar el plan. La siguiente política, si la habilitamos, estaríamos permitiendo la reproducción de música, podcast y contenido de iTunes explícito. Si por el contrario la dejamos desactivada, estaríamos ocultando el contenido explícito de música o vídeo comprado desde iTunes Store. El contenido explícito está marcado como tal por los proveedores de contenido. Si habilitamos la siguiente política, estaríamos permitiendo el acceso a la unidad USB en la aplicación de archivos. Si por el contrario la dejamos deshabilitada, impediríamos la conexión a cualquier USB conectado en aplicación archivos. Es decir, no podríamos pasar ningún documento de archivos conectado a un USB. Si habilitamos la siguiente política que dice permitir buscar mis dispositivos, Find My Device, estaríamos permitiéndolo, y si lo dejamos deshabilitado, desactivaríamos el buscar mi dispositivo en la aplicación Buscar. De igual manera, si habilitamos la siguiente política, estaríamos permitiendo buscar a mis amigos, y si por el contrario la dejamos deshabilitada, desactivaríamos el buscar a mis amigos en la aplicación de Buscar.